Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y también a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 30 de septiembre del año 2022. Se acabó el mes de septiembre. En el campo internacional veíamos las imágenes pues, de la Florida, ya una vez pasado el huracán Ian, que dejó devastación. Ayer había imágenes impresionantes de cámaras fijas ubicadas en diversos sectores de Fort Myers, en donde fue devastadora la fuerza de este huracán. El agua subió hasta unas cámaras que estaban a 15 pies de altura sobre el piso y se aprecia cómo estaba antes en la secuencia y cómo queda después de que pasa el huracán. Es decir, una catástrofe de proporciones inimaginables. Afortunadamente, pues, es en un país como Estados Unidos, una potencia mundial que tiene los recursos para hacerle frente a esta situación. Sin embargo, no deja de ser traumático. Todos pudimos ver por los videos que circularon en redes cómo se metía el agua de la marejada ciclónica en las viviendas, cómo barcos navegaban por las calles, destrucción en la infraestructura pública, etcétera. Es decir, terrible la situación. Y también, pues, lo mismo sucedió en la ciudad del Pinar del Río, en Cuba. Ya el huracán tomó rumbo hacia el norte, a Carolina del Sur, y ahí ya bajó la intensidad. Evidentemente, cuando toca tierra comienza a bajar la intensidad, pero recordemos que estamos en temporada de huracanes, así que pueden venir más de estos efectos de la naturaleza, de estos eventos de la naturaleza a causar estragos en el Caribe, en la ruta que usualmente toman, que se forma frente a las costas de África, pasa por el Caribe y penetra en los Estados Unidos hacia el norte, usualmente por el área de la península de la Florida. En esta ocasión fue por el oeste. Hace 100 años no había un huracán por el oeste de la península de la Florida. En esta ocasión le tocó a esa área. Muy bien, en Rusia en estos momentos está culminando la ceremonia de anexión de 4 territorios ucranianos por parte de la Federación Rusa por órdenes del presidente Vladimir Putin. Analistas políticos han pensado y han expresado el pensamiento de que esta ceremonia y estos referendos hechos a la carrera de manera ilegal, de manera fraudulenta, referendos anexionistas, es una estrategia de Putin para mostrar algo de resultado en la que él llama operación especial, pero que todo el mundo conoce como la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky en las últimas semanas había logrado recuperar territorios y estaba por recuperar territorios que había ocupado Rusia desde el año 2014. Y entonces eso es lo que hace que los asesores de Vladimir Putin le planteen esta solución o este escenario para no perder esos territorios que desde el año 2014, hace 8 años, estaban ocupados por Rusia. Entonces, con 4 líderes prorrusos en cada una de esas 4 regiones, se celebran estos referéndums y hoy están en Moscú en la ceremonia de firma de esa supuesta anexión que después debe pasar al Parlamento ruso para aprobación para las respectivas leyes y queda por primera vez desde 1945 anexado territorio de otros países a una potencia extranjera. Vamos a ver cómo va a ser la reacción de Occidente. El presidente Biden ha dicho enfáticamente, y lo dijo 3 veces, que nunca, nunca, nunca reconocerá esos territorios como rusos y que los ciudadanos de esos territorios tampoco reconocerán a Rusia como su patria. Esa es la situación en ese conflicto. En medio de esto, pues, ha habido un sabotaje al gasoducto Nord Stream en el mar Báltico. Eso está contaminando el mar con gas metano. Son impresionantes las imágenes. Rusia niega haber tenido algo que ver. El Occidente acusa a Rusia de haber sido la que saboteó en 5 puntos del tramo del gasoducto Nord Stream. Y lo cierto es que la situación es muy complicada, delicada, tensa.
viene el invierno en Europa, ese gasoducto se usaba como herramienta de presión geopolítica. Vamos a ver qué se define en toda esta estratagema geopolítica entre Occidente y Rusia. Hay que estar muy pendientes, lo cierto es que la tensión sigue escalando. Muy bien, en el campo de acá, del lado acá del mundo, pues el domingo hay elecciones en Brasil. Como todos sabemos, los principales contendientes son el presidente Bolsonaro, que aspira a la reelección, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que además encabeza las encuestas. Ayer se dio el último debate entre los candidatos a la presidencia y fue un cruce agrio de insultos entre el expresidente y el presidente. Se dijeron prácticamente de todo, de mentiroso para arriba, mentiroso, ladrón, corrupto, etcétera. Penoso que ese sea el nivel de los debates en Latinoamérica. Realmente resulta penoso porque en otra hora había debates verdaderamente aleccionadores en donde lo que se confrontaban eran las ideas y no los insultos. Y bueno, la gente sigue en Latinoamérica, los pueblos siguen en Latinoamérica viéndose forzados a elegir entre el menos malo de los candidatos, o por lo menos entre el menos malo de los que en los países como Brasil, que hay segunda vuelta y que compiten 6, 7 candidatos, el menos malo de los que tienen opción. Y eso realmente hace pensar sobre el futuro de nuestras democracias. Ojalá en Panamá, en el año 2024, no tengamos que tener solo esa opción. Ayer me mandaban un meme, por cierto, muy simpático sobre eso, que decía un asesor político a Tenogen le decía a otro, ¿qué le parece la campaña? Y el afiche decía, cansado de votar por el menos malo, vote por mí, que soy el más malo. Exacto. Entonces, esa es la realidad a la que nos vamos a estar enfrentando. Increíble. Bueno, está pasando en Brasil. Sí, la historia como que se repite y se repite a veces en espiral muchas veces. Y es lo que nosotros, lo que las democracias están viviendo en esta época. Dependiendo de lo que ocurra el domingo en Brasil, obviamente van a cambiar muchas cosas a todo nivel parece de América indicar, Latina, ¿no? Todo parece indicar que Lula tiene las de ganar. Sí, parece. Incluso en primera vuelta, que era el escenario que él pero ¿sabes qué? O sea, no es porque haya ocurrido algo diferente en el Brasil de hoy a lo que ocurría en el Brasil de Lula, sino que lamentablemente el que escogieron en los últimos 4 años lo ha hecho tan mal y tan extremo que al final no satisfizo las necesidades de la mayoría de esa población que dijeron, hey, ¿sabes qué? Yo prefiero regresar a lo que teníamos antes. Es que Lula si bien es un dirigente surgido de la izquierda y del Partido de los Trabajadores y todo lo demás, más o menos el equivalente aquí local de Suntrax, ejerció un gobierno realmente más de centro, ¿no?, que de izquierda, y logró sin duda alguna transformar en algunos aspectos importantes sociales y avances sociales a Brasil durante sus 3 años de mandato, sus 3 periodos de mandato. Y con un presidente como Bolsonaro, que se ha ido a la extrema derecha, pues para Lula le queda muy cómodo esbozar un discurso incluso de centro. Exactamente. Sin plantear temas difíciles que plantea la izquierda. Cambia la el favor del electorado. Cambia la geopolítica alrededor de Panamá. La verdad, dependiendo de lo que pase en Brasil, que bueno, ya sea en la primera o en la segunda vuelta, creo que las cosas están bastante claras en Brasil. Ahora, va a cambiar la geopolítica alrededor de Panamá en el sur. Bueno, y mire usted a qué punto, Guido, que está cambiando la geopolítica. Brasil ayer decíamos, mira, Brasil es un país continente. Espérate, pero si le sumas a Brasil y si le sumas a México, o sea, están en un extremo. Pero mira el impacto de la geopolítica, que adivina lo que ocurrió ayer. Ya se confirma la embajadora de Panamá, porque Panamá tenía 4 años sin embajador de Estados Unidos, desde John Philly en el 2018. Pero ayer se da la confirmación, antes de las elecciones de Brasil, por eso que hay que analizar los tiempos de la geopolítica muchas veces. ¿Por qué? Porque Panamá obviamente está jugando un rol importantísimo en una región que está girando muy lentamente al centro y coqueteando más con la izquierda que otra cosa. Y eso
hay que también analizarlo en función de los intereses que está teniendo en el mundo el gigante asiático, porque China se está colando en todos esos movimientos que son de centro y con el péndulo a la izquierda. ¿Por qué? Porque obviamente son la potencia que está enfrentando a Estados Unidos en el mundo y quieren meterse en América. No quieren meterse, se metieron, porque también hay que recordar, Guido, el momento histórico que estábamos viviendo en el 2018, cuando quedamos sin embajador de Estados Unidos en Panamá. ¿Qué fue lo que conseguimos en ese momento, en el 2018? Además de, bueno, la pelea que tuvo el ex embajador Philly con el expresidente Donald Trump y que motivó su renuncia, Panamá también estaba iniciando relaciones diplomáticas con China. Relaciones que fueron frenadas bruscamente cuando llega el presidente Laurentino Cortizo al poder y que, en cierta forma, provoca que ya finalmente se haya confirmado un embajador para Panamá. Es la primera vez en la historia de Panamá que nuestro país se queda tanto tiempo sin embajador. Guay. Y por cierto, el presidente Cortizo en su cuenta de Twitter le dio la bienvenida a la honorable Mari Carmen Aponte, quizá es la embajadora más veterana que vamos a tener como embajadora de experiencia. O sea, nos están mandando Tiene 76 años de edad y mucha experiencia diplomática y política. Más allá de la edad, es la experiencia política. Ella viene de El Salvador, Guido. Sí. El Salvador, sabemos nosotros lo que está pasando en El Salvador, porque es que así como tenemos una situación crítica en el sur, con el centro y la izquierda moviéndose, en El Salvador hay un señor llamado Nayib Bukele que está buscando también exportar su modelo político, increíble pues. Y entonces el señor Nayib Bukele también está coqueteando con muchos países de la región centroamericana para exportar ese modelo a Honduras, para exportar el modelo a Guatemala, inclusive en Panamá, modelo pernicioso. Modelo autoritario. Autoritario. Oye, va a cumplir 6 meses de estado de excepción. El estado de excepción, para los que no lo saben, es que se suspenden las garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión. Exactamente. Por principio, Atenógenes, nosotros rechazamos ese tipo de Totalmente, de porque es que los cuando extremos, la causa no lo amerita. Los extremos de la izquierda y de la derecha son autoritarios. Y lo primero que hace estos gobiernos autoritarios de izquierda o de derecha es cancelar las voces críticas. A ellos no les gusta que le digan las verdades en la cara. A ellos no les gusta que cuando van a la asamblea se les cuestione. A ellos no les gusta que tú lo critiques por el estado en que se encuentra el país, ni por la basura, ni por nada. Ellos lo que quieren es propaganda únicamente. Y este señor Bukele en El Salvador está demostrado que él quiere gobernar a través del Twitter, pero solamente con la gente que está a favor de él. O sea, es propaganda pura y dura, algo que pensé que en el siglo XXI íbamos a superar, pero que nos retrotrae a lo que ocurría a principios y a mediados del siglo XX en la Alemania nazi, cuando lo que se proponían esas autoridades era propiciar la propaganda. Entonces, como vemos, los extremos son malos. Entonces, no podemos estar ni con el lado extremo derecho ni con el lado extremo izquierdo. Entonces, Panamá tiene que ubicarse en un punto importante en medio de esta gran incertidumbre geopolítica que nos circunda. Oye, a propósito de cuestionamientos por parte de diputados en la Asamblea, ¿viste el intercambio entre el diputado Juan Diego Vázquez y el ministro de la Presidencia y vicepresidente José Gabriel Carrizo? Mira, lo vi y hablando de propaganda casualmente, lo que me llamó la atención fue la campaña propagandística del ministro de la Presidencia y vicepresidente que dice que ganó la pelea. Yo eso no lo entendí. Yo tampoco. O sea, ¿qué pelea era esa primero? No. ¿Qué round era ese? Es un ejercicio usual en democracia de rendición de cuentas que un diputado le exige a un miembro del Ejecutivo. Exacto. Y el diputado Juan Diego Vázquez se preparó bien, como suele hacerlo. Así es. El ministro parece que también tenía algo de preparación, pero el diputado fue muy puntual cuando dijo, oiga, he visto que una de las pocas habilidades que usted tiene, o algo así le dijo, es responder lo que no le he preguntado. Exactamente. Porque le preguntaba una cosa y contestaba otra. Así es. Pero respondió. En eso no como sí, el ministro Sabón, cuando Yanivel Abrego lo intrató, se quedó callado. Pero, Guido, o sea, esa no es una habilidad. Esa es simple y sencillamente una estrategia de comunicación. Sí, por supuesto. Que la utilizan muchos políticos. Tú lo preguntas A y te contestan Z. Tú le preguntas B y te contestan D. Eso no es ninguna habilidad, es una estrategia de comunicación. La utilizan incluso cuando periodistas, reporteros, entrevistadores los cuestionan, hacen eso.
Yo sí le doy el ganchito a los que prepararon al ministro de la Presidencia y no prepararon al ministro de Obras Públicas, a la directora de la Lotería y a todos los demás que fueron paseados por el diputado Juan Diego Vázquez. Sí. Pero en el caso del ministro de la Presidencia sí hay que reconocer algo, es que la estrategia de comunicación funcionó. O sea, el diputado le preguntaba A y él contestaba Z. Ahora, tampoco es que el ministro haya apampinchado a Juan Diego Vázquez. Exactamente, eso es otra cosa. Como una caricatura de un diario y pone. Sí, no hay tal cosa. Porque obviamente la estrategia de propaganda lo precede, ¿no? Él va con su estrategia de propaganda. Por eso decía, cuidado con esa estrategia. Y eso revela la posición de ciertos medios, ¿no? Totalmente. Esa estrategia de propaganda. Esa caricatura no es obra del caricaturista. No solamente esa caricatura. No le nació al caricaturista. Un montón de medios digitales que tú lo viste montado en esa campaña y esa defensa. Es más, a los minutos nada más que acababa de salir de la asamblea, comenzó a correr el video y le ganó, decían. Pero bueno, esos son... Propaganda. Es pura propaganda, es pura propaganda, que en este tiempo la gente la reconoce muy bien, porque ya nadie se come el cuento de esa propaganda inorgánica que circula en las redes. Oye, otro tema, aparte de la aprobación a balazo de la ley esta, que seguramente si es sancionada por el presidente va a ser demandada ante la Corte, la de que le da la vuelta al fallo, trata de darle la vuelta al fallo de la Corte. Yo me pregunto, imagínate, inconstitucional con esta ley, con sueldo. Mira, voy a poner un ejemplo práctico, Guido, con lo que se acaba de aprobar y si se sanciona en la presidencia, que yo no dudo que se sancione. ¿Qué pasa si la rectora de la UNACHI quiere ser representante de corregimiento? Que puede ejercer el cargo de representante, ganando el salario de rectora, sin ir un solo día a trabajar como rectora. Exacto. Una aberración. Tendríamos a la representante mejor pagada del país. Ese es un caso ejemplificante. No estoy diciendo que ella quiera ser representante, pero imagínate que eso pase. Magnífico ejemplo, pero puede ser. Puede pasar. Entonces, y a lo mejor gana. Yo no digo que no, a lo mejor gana como representante de corregimiento. El argumento del proponente, que lo vi varias veces ayer, Javier Sucre, es realmente vergonzoso. Decir que es que cuando tú eres representante o alcalde estás exigido las 24 horas, los 7 días a la semana. Sí, eso hace parte del cargo. Claro. Entonces, si la persona desea ser representante o alcalde 24/7, pues tiene que dejar de ejercer el otro cargo y no puede aspirar a recibir el salario que recibía en el otro cargo. La gente ha comenzado... Porque no presta el servicio personalmente, que es una exigencia constitucional. Y no es de estar en desacuerdo por estar en desacuerdo. Cuando esto comenzó, la gente misma, las comunidades, comenzaron a enviarnos videos y fotos de cómo están las comunidades. Desde Chiriquí hasta Darién, aquí en la capital. O sea, el tema de la basura. Ya los propios representantes saben que la autoridad de aseo tiene un grave problema con la recolección de basura. Bueno, por mutuo propio, comiencen a recoger la basura en sus comunidades. Sabemos que el Ministerio de Obras Públicas tiene problemas para reparar las calles. Bueno, por mutua decisión hagan algo porque la comunidad está exigiendo que se haga algo. Pero en vez de ellos estar haciendo esas cosas en las comunidades, están pidiendo el aumento de sueldo en la Asamblea. Y la Asamblea parece que se los concede, ¿no? Ese es el asunto. Ya explicamos por qué, ¿no? Esos son los... Política. Esos son los que le mueven los votos a los diputados que aspiran a la reelección. Y a los partidos políticos. Por eso es que te digo que ayer decíamos de que esto iba a pasar muy rápido en la Asamblea, pasó y ahora en la presidencia esto va a ser sancionado, no hay ninguna duda. De que sea demandado ante la Corte, también existe esa posibilidad, porque creo que el licenciado Ernesto Cedeño ya inició los trámites o hizo la advertencia de inconstitucionalidad. Otro tema a tenores que no hemos tocado acá es el fallo unánime del Tribunal Electoral declarando la nulidad de lo actuado por el Partido Cambio Democrático con respecto a la expulsión de los 15 diputados ex rebeldes. Pues ahora que les anularon eso ya no son rebeldes. Ya no son ex traidores. Traidores. El presidente de Cambio Democrático anunció que va a llevar esto hasta la Corte, ¿no? Así que esto no termina, vamos a ver. Pero no creo que le dé los tiempos. No, pero... O sea, y va a ser un tremendo dilema dentro del Partido Cambio Democrático tener a 15 diputados en esa situación. Porque entonces no solamente van a tener que superar el tema de los 15 diputados, sino que ver de qué forma enfrentan el 2024. O sea, y sobre todo entendiendo los intereses políticos de este grupo,
O sea, hay un gran desafío que tiene por delante la actual dirigencia del Partido Cambio Democrático. Pero mientras Rómulo Rux sea el presidente y la junta directiva que él preside, en donde Yanibel Ábrego es la secretaria general. Así es. ¿No? Porque eran aliados, ¿no? Recordemos que fueron aliados para quitarle el partido a Ricardo Martínez. Así es, exactamente. Bueno, lo que pasa es que después... Mientras Rómulo Rux siga al frente... Cambiaron el punto de vista. Sí, mientras Rómulo Rux siga al frente, la postulación de esos diputados para la reelección por Cambio Democrático depende del Partido Cambio Democrático. Totalmente. Entonces, no sé, la última palabra no está dicha. Pero fueron a celebrar ya a nivel con el señor Martinelli ahí a un restaurante de barrio, pero la última palabra me parece que no está dicha. Claro, el tema es que van a tener que hacer primarias y el tema es si se ganan los votos en las primarias para poder tener acceso a esas posiciones. Falta todavía mucha agua que pase bajo el puente en cuanto a este tema. Veremos qué ocurre. Nosotros tenemos una pausa, ya regresamos, estaremos conversando en este programa con Samuel Moreno, él es director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Hay una encuesta de temas emergentes que vamos a tratar esta mañana. ¿Y cuáles son los temas emergentes? La comunidad LGTBI, temas emergentes, el uso del cannabis medicinal, tema emergente, el aborto, tema emergente, la unión de personas del mismo sexo. Esos temas emergentes, por primera vez en la historia, lo ha tocado el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría. Así que vamos a conocer en detalle acerca de esos resultados al regresar aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder cuando el huracán Ian continúa haciendo causando estragos en Estados Unidos en diferentes costas. Ya pasó por Florida y ahora entrando hacia las Carolinas y al continente, en donde se espera ya que entre definitivamente. Sí, ya bajó la categoría de 4 que estuvo en su paso por la península de la Florida, más o menos en el medio de la península, a 1 ahora que entró a Carolina del Sur. Ojalá tierra adentro ya pierda su fuerza. Pierda la fuerza. Nos acompaña acá en Cuarto Poder Samuel Moreno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo hecha este año en abril del 2022. Habla acerca de es una encuesta de propósitos múltiples, como la llama así la Contraloría General. Pero en el marco de esa encuesta de propósitos múltiples, por primera vez se trata un módulo de preguntas emergentes o temas sensitivos, por llamarlos de esta forma. En esa muestra nacional se encuestaron 16.324 viviendas, 15.332 área urbana, 992 en comarcas indígenas. Del total, las viviendas ocupadas 11.698, número de entrevistados 11.776. El nivel de confiabilidad de las estimaciones es del 95% según la propia Contraloría. Temas tratados, esos temas emergentes para la Contraloría, ¿cuáles son? Que por primera vez se toman en cuenta: eutanasia, derechos de la comunidad LGTBIQ+, adopción de menores por parejas del mismo sexo, cannabis para fines medicinales y recreativos, aborto, educación sexual en las escuelas, legalización de uniones entre parejas del mismo sexo. Estos son los temas, Guido, que ha tratado, por eso nos acompaña esta mañana el licenciado Samuel Moreno y vamos a ir diseccionando esta encuesta punto por punto, porque resulta muy interesante conocer cómo está opinando el panameño sobre estos temas. Diríamos nosotros que son temas de percepción, pero por la cantidad y por la confiabilidad son temas que están ya pegando con las realidades que estamos viviendo en este país. Licenciado, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. En definitiva, coincidimos con usted que ya esto es una realidad. La Contraloría General de la República ha innovado, sobre todo en una encuesta de propósitos múltiples, incluir un módulo precisamente con todos estos temas emergentes. Y como usted ha planteado, es una encuesta que 11.776 personas han dado los datos o su opinión sobre estos temas. Y yo creo que es una línea base de trabajo para seguir investigando. Y nosotros, como hemos manifestado, vamos a tener esta data disponible para todos los que quieran seguir investigando cualquier línea de trabajo de estos temas, para ir profundizando. Y de hecho ya para el 2023 nosotros ya tenemos establecido también en la próxima encuesta incluir este módulo
para tener entonces comparabilidad de un año y un año y tener una masa crítica de una data que no existía, no hay referencia en ninguna parte, pero sí son temas... No hay referencia, o sea, nunca antes se había encuestado sobre el asunto. Sobre el asunto. Es primera vez que se hace esta encuesta incluyendo estos temas complejos. Mira, es un tema complejo, por ejemplo, hablar de la eutanasia, y vemos que el resultado de la encuesta, la mitad la conoce y la otra mitad no conoce el término. ¿Qué significa eutanasia? Porque primero se pregunta, bueno, ¿conoce sobre la eutanasia? Y la mitad dice que no la conoce, la otra mitad dice que sí la conoce, 51 contra 48, pero cuando se le preguntan si que están de acuerdo con que en Panamá se apruebe una ley que permita la eutanasia, el 48% dice estar en contra y un 37% a favor, por ejemplo, en el caso puntual de la eutanasia, que es uno de los principales temas y el número uno que toca esta encuesta de temas emergentes. Sí, incluimos la eutanasia porque es un tema que gravita pues en el derecho de la persona como última ratio, como última voluntad de decidir si me desconectan los aparatos, etcétera. Y bueno, como usted muy bien plantea, bueno, los entrevistados, la mitad no conoce el concepto y sobre todo, digamos, la juventud no conocía el concepto, porque el 64% de los que entrevistamos son jefes de familia, 36% informante adecuado, mayormente jóvenes que daban la respuesta por el hogar. Y ahí evidentemente nos damos cuenta que cuando transitamos a la siguiente pregunta como derivada, si estuviese de acuerdo en que se establezca una ley en este sentido, pues hay un rechazo. Pero cuando se hace la pregunta, por ejemplo, de si estaría de acuerdo, esa pregunta solamente se hace entre los que conocen de la eutanasia, del 51%, me imagino. Se le hizo a la población que manifestó conocer el concepto de eutanasia. Así es, correcto. Una pregunta, licenciado Moreno, sobre la metodología. Usualmente las metodologías de las encuestas de opinión pública basan el universo encuestado en un símil, digámoslo así, de la población, representativo de la población nacional, ¿no? Entonces, tanto por área geográfica como por rango socioeconómico, educativo, etcétera. En este caso, como es una encuesta de hogares, usted dijo ahora que el 56% eran jefes de hogar que respondieron. 64% jefes de hogar y 36% informante adecuado. Informante adecuado, todos mayores de edad. Todos mayores de edad. Ok, pero no hay una segmentación que haga una representatividad de la población panameña en la escogencia de los hogares, ¿o sí? Sí lo tenemos. También, ok, sí lo tenemos. Magnífico. Sí lo tenemos. Y esto me lleva... sí, porque, disculpe, licenciado, creo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos tiene una metodología ya estandarizada, ¿no? Para poder identificar ese punto que señala Guido, ¿o me equivoco? Sí tenemos esas metodologías estandarizadas para hacer esos cruces de variables que dice el licenciado. Y fíjese, del total de educativo, el 30% de los que dieron entrevistas tienen nivel de secundaria. Ajá. El 28% tienen nivel universitario, el 19% a nivel primario y 3% no tienen estudios. Hay una comunidad educada a la cual se le llega entonces con esta encuesta. Exactamente. Veamos el resultado, por ejemplo, para el cannabis para fines medicinales, que aquí yo creo que sí había una audiencia ilustrada sobre el tema, porque no se hizo una pregunta acerca de si la gente conocía, si sabía o no sabía lo que era cannabis. Por lo que entiendo, licenciado, porque cuando se le pregunta si qué tan de acuerdo está con que se haya aprobado la ley de cannabis con fines medicinales, a favor el 56% y en contra 34%. Sin embargo, cuando se habla de que qué tan de acuerdo o no está con que en Panamá se apruebe una ley que permite el consumo de cannabis con fines recreativos, el 88% está en contra. O sea, obviamente la gente sí sabía que era cannabis, ¿no? Exactamente. Y aquí, bueno, nosotros en nuestro país, la sociedad migró a tener una ley. Era una situación que se estaba dando sobre todo de un segmento de la población que tenían patologías que era necesario utilizar el cannabis para uso medicinal. Se hace la ley, se reglamenta, ya la tenemos, pero queríamos ver y medir ese tema. El 57% estuvo de acuerdo para temas medicinales, sin embargo hay un rechazo rotundo para temas recreativos que marca un 88%. O sea que hay conocimiento. ¿Pero se preguntó cannabis o se preguntó por marihuana? Cannabis fue la pregunta. Cannabis con fines recreativos. Cannabis con fines recreativos, pero nosotros en el reclutamiento y en la capacitación que le hacemos a los empadronadores,
le damos esas habilidades también de aterrizar cuando el entrevistado no entiende un poco el concepto, de decir, bueno, esto se trata de hierbas, legalizar la marihuana. Legalizar la marihuana, correcto, así es. En cuanto al aborto, que es el siguiente tema emergente, se preguntó, ¿está de acuerdo está con que en Panamá se modifique la actual ley para permitir el aborto por cualquier causa? Y la respuesta fue un 75% en contra. ¿Qué tan de acuerdo? Mire la pregunta, ¿qué tan de acuerdo está con que en Panamá se modifique la actual ley para permitir el aborto por cualquier causa que la mujer decida? O sea, esa es la pregunta específica que se hizo y la respuesta fue un 75%. Tú sabes que a mí me llamó la atención que se haya incluido esta pregunta de esa manera, porque a diferencia de los otros temas, este tema no ha sido objeto de un gran debate nacional. Aquí lo que ha habido, con situaciones puntuales que se han dado, por ejemplo, de la niña que fue obligada a dar a luz, es el tema del tiempo para practicar el aborto. Más porque en el Código Penal está establecida las 3 causales de exculpación penal en caso de un aborto. Pero el cuestionamiento está sobre el tiempo, ¿no? Y ese es el cuestionamiento que se ha dado también en otras latitudes, en Colombia recientemente, pero mira que Estados Unidos. Cuando tú hablas de las 3 causales, en otros países de la región, la discusión es sobre las 3 causales que ya existen en nuestra legislación. Aquí ya están. Hace mucho tiempo. Aquí ya están. Pero acá la pregunta gira específicamente en torno al aborto. Sí. O sea, por eso es que hay que ser por eso muy que me llamó la específico atención, con la pregunta, ¿no? Por lo menos yo no he visto un gran movimiento de mujeres impulsando el aborto en cualquier circunstancia. Sí, correcto. No sé, sé que en Estados Unidos sí, ¿no? Y más ahora con la reacción que se ha provocado por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y las Cortes federales en cada estado. Pero aquí en Panamá ese no había sido un tema. Pues, yo no sé, a menos que yo esté equivocado. Y la respuesta es que la gente no quiere que se cambie la ley. No quiere que se cambie la ley, sí. Contundentemente, 88%. O sea, y hay que entender eso porque no es que están en contra del aborto, sino en contra de que se modifique la actual ley. Esa fue la pregunta que hizo el INEC. Correcto, así es, exactamente. Por eso estamos poniendo las preguntas y estamos haciendo el análisis con las preguntas. Vamos al siguiente, que es educación sexual en las escuelas. Y atento a la pregunta, ¿qué tan de acuerdo está con que en las escuelas se imparta educación integral en sexualidad a través de las guías desarrolladas por el MEDUCA? Y aquí, pues, la mayoría se dijo que está a favor. 70% dijo que está a favor. Y esto genera, digamos, una política pública para el MEDUCA ya con evidencia, qué piensa la población. Porque siempre van a haber grupos a favor y grupos en contra. Eso lo entendemos en la sociedad, no pensamos igual y todo se respeta. Y este sí es un tema que lleva 20 años discutiéndose. 20 años discutiéndose, correcto. Sí, yo creo Por lo menos. Exactamente. Y creo que es un tema que demuestra pues el pensamiento de los panameños y que incluso, licenciado, usted mencionaba al principio, esto es una cobertura amplia que incluye urbano, rural y parte indígena, o sea que es una muestra muy representativa a nivel nacional. Muy bien, entonces la gente ha digerido, porque ya se aprobó la ley además de educación sexual. Exacto. Así que la gente ha digerido bien eso y la necesidad, y como usted bien anota, ahora ya hay base suficiente para desarrollar una política pública en ese sentido. No, y aquí en esta pregunta sí, evidentemente la respuesta es clara y contundente. Sí hay interés de la comunidad de que haya educación integral en sexualidad, llámese educación sexual en las escuelas, ya sea con las guías específicamente del MEDUCA, pero sí la comunidad está clara y todos estos jefes de familia están claros en que se necesita. ¿Sí? Reforzar sobre todo. Eso ha quedado muy claro. Vamos ahora con los temas de la comunidad LGTBIQ+. Y estos sí son temas emergentes y son también temas muy sensibles. Nunca antes se había encuestado sobre esto en Panamá. Y atentos también a las preguntas que giran en torno a los temas de la comunidad lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual, queer, más, etcétera. Mire la pregunta. ¿Qué tan de acuerdo está con que las personas de la comunidad LGTBIQ+, tengan los mismos derechos que el resto de la población? El 57% está a favor. Está muy claro en esos derechos, está muy claro en que deben tener los mismos derechos que el resto de la población. Por lo menos así lo establece esa respuesta. Así es. Pero ¿qué ocurre cuando se va a la siguiente pregunta y se habla acerca de la legalización de uniones entre parejas del mismo sexo? Y esa es la duda que teníamos Guido y yo cuando en estos días
se publica la encuesta, porque parece como que la gente no vincula la legalización de la unión entre parejas del mismo sexo como un derecho. Un derecho. Y mire la pregunta que le hace, ¿qué tan de acuerdo está con que se legalice la unión entre personas del mismo sexo? Y es diametralmente opuesta. Sí. 77% hay una en contradicción. contra. Hay Yo una decía contradicción. que es el típico caso de disonancia cognitiva. Exacto. Sí, pero no. Sí, exacto. Entonces, sí. así es. Queda una contradicción ahí. Sí, estoy de acuerdo, 57% de que deben tener los mismos derechos, pero cuando nos vamos a los derechos como legalización, entonces surge, digamos, un rechazo. Y muy interesante que no plantearon matrimonio, porque ese es otro debate, ¿no? Es otro debate. Ese es otro debate. Una figura jurídica Así mucho es. más amplia, legalización. Sí. Pero yo sí me quedo con la duda de cuando se habla de los derechos de la comunidad LGBTI, que la mayoría de la comunidad dice que deben respetarse puntualmente. La mayoría de la gente dice que está de acuerdo con que las personas de la comunidad LGTBIQ+ tengan los mismos derechos que el resto de la población. O sea, el 57% dice que sí, pero no ven como un derecho la unión entre parejas del mismo sexo. O sea, por eso es que, insisto, quedamos con la duda. Igual, cuando vemos el tema de la adopción de menores por parejas del mismo sexo, mire el resultado, 80% en contra. 80% en contra. ¿Tampoco ven esto como un derecho, entonces, de la comunidad LGTBIQ? Sí, hay una contradicción también aquí. Estos son derechos, sin duda, pero evidentemente cuando se habla más finamente o más profundo sobre el tema, pues vemos un rechazo de la ¿Por qué será esto? ¿Cuál es, en su experiencia sobre todo, cuál pudiese ser la razón detrás de esto? ¿Por qué tanto la adopción como la unión de dos personas no lo ven como un derecho para la comunidad LGTBIQ? Yo pienso que aquí entran muchas variables, temas de costumbre, temas de valores, temas de religión, que llevan a que muchas personas, cuando se les hable más profundamente de un derecho como este de legalización de esta comunidad, o el tema de adoptar niños, está esa imagen de que efectivamente está el concepto tradicional, pues, de la familia, y ahí entran esos elementos que llevan al entrevistado probablemente a hacer un rechazo. Seguimos siendo una sociedad muy conservadora. Muy conservadora. Pero ¿no les parece a ustedes que si fuésemos así de conservadores, la primera pregunta también debiese haber tenido una respuesta similar a las otras dos? O sea... Sí, pero fíjense. O no, o sea, puede ser que esté equivocado, obviamente, pero no. explíqueme. Yo creo que hay una gráfica que nosotros aquí no la tenemos, pero que mide el nivel de tolerancia. ¿Ya? Y resulta que cuando hacemos la curva normal, el nivel de tolerancia para esta comunidad LGTBIQ+, es de 5. Es de 5, es intermedio. El nivel de tolerancia va de 1 a 10, en donde 10 es el mejor y el 1 es el peor. Bueno, en este caso, para esta comunidad, es 5 el nivel de tolerancia. O sea que la mitad los tolera y la otra mitad no los tolera. Ahora, yo quisiera... Ahora, pero ese nivel de tolerancia se aplica solamente para la comunidad LGBT o se aplica para, o se utiliza también para otro tipo de comunidades. Sí se utiliza. ¿Para qué otro tipo de comunidades se utiliza? Para temas migratorios, por ejemplo, el nivel de tolerancia, por ejemplo, para las migraciones. A la migración. Estas técnicas se utilizan para muchos campos, pero aquí en esta encuesta lo hicimos y el nivel de tolerancia salió 5 para el tema de esta comunidad. Yo quisiera también abordar un tema que no lo hemos tocado, y si podemos regresar a la gráfica de la religión. Mira, la religión, el tema aquí ha ido migrando. Nosotros que ya tenemos alguna edad, sabemos que siempre hemos venido con temas de patrones de la religión católica, pero por ejemplo... aquí en esta encuesta salió que el 65% de la población panameña es católico. Es algo que incluso está postulado en la Constitución. Se reconoce como la mayoritaria del pueblo panameño. Ahí está por qué. Exacto. Ahí está por qué. Porque hay gente que cuestiona por qué. Sí. Ahí está por qué. El 22% evangélico, y bueno, ahí vemos otras religiones, adventistas, etcétera. Pero resulta, a ver, ¿qué provincia es la más católica? Es muy a ver, buena. le pregunto. Yo asumo que por cantidad de personas debe ser la capital, ¿o no? Los Santos. Los Santos. Los Santos, la más católica. Claro, la menos católica.
Ajá. Es que allá donde se celebran las fiestas de los patrones católicos con fervor. Cada pueblo tiene un santo. Cada pueblo tiene un santo. La menos católica, a ver, dígame, a ver. No sé, la menos católica. Será la capital, pues. Bocas del Toro. Bocas del Toro. Bocas del Toro. Pero cuando, espérese, católica, pero no evangélica, porque pudiese cruzar esas dos variables interesantes. Sí, es más evangélica. ¿Y dónde hay más evangélicos? O sea, hay más evangélicos en Bocas del Toro que en Los Santos, es lo que nos está diciendo. Exactamente, sí. ¿Y la capital dónde queda? La capital tiene un coeficiente de 85% de católicos. 85% católicos. Pero no es la que más católicos tiene entonces. No, 92% Los Santos. 92%, wow. O sea, si hay 85% católicos, ¿cuántos evangélicos hay en la... El poder de Santa Librada. Oh, bueno, la diferencia. La diferencia. El poder de Santa Librada se llama eso. Exactamente. ¿Y sabe dónde hay más incidencia de evangélicos? En las etnias, en las comarcas. Ah, bueno, ahí es que allá han hecho... ¿cómo se llama? ¿Y en dónde quedan? Proselitismo religioso. ¿Y en dónde quedan los agnósticos y ateos? ¿Cuántos son? Ahí están. 8%. 8% del amarillo. 8%. 8% ese amarillo son los que no creen, o sea, no tienen una creencia específica. Exacto, correcto, así es. Ahí quedan entonces los agnósticos. O sea que hablamos que el 92% del país tiene una creencia religiosa, preferiblemente católica o protestante, porque están los testigos de Jehová, los adventistas, los evangélicos, así que el 92%... Y en otros deben estar los musulmanes, los hinduistas. No, eso sería bueno entenderlo, sí. En otros están los musulmanes o está en otras de las religiones. Yo diría que en otros. En otras. En otros, sí. Porque los amarillos es que no profesan absolutamente nada. Los musulmanes profesan una religión, igual los hebreos, etcétera. Pero serían el 2%. Sí, es mínimo porque nosotros aquí es una comunidad muy pequeña. Eso explica, entre otras cosas, porque somos... Los resultados de la encuesta. Porque somos una sociedad conservadora, evidentemente, porque tenemos los valores tradicionales bien asentados, y entonces esos valores tradicionales, a través de la jerarquía de esas iglesias, tienen unas posiciones frente a estos temas emergentes. Me preguntan acá si estos módulos también van a ser incluidos en las preguntas de los censos, ya que vamos a hablar de los censos también, Samuel. Sí, muy bien. ¿Estos módulos de preguntas emergentes también se van a incluir en los censos? Porque sería interesante verlo, ¿no? Bueno, en realidad no podemos... Sí, en el censo nosotros vamos a preguntar, por ejemplo, el tema del sexo, ¿no? Vamos a preguntar, pero biológico, masculino o femenino. No preferencias sexuales. No preferencias sexuales. Y en religión también lo vamos a preguntar, pero... el módulo vamos a seguirlo trabajando en encuesta. No quita que para el próximo censo se incluyan estas preguntas dependiendo digamos, de la necesidad de la sociedad de preguntarlo a nivel... Cómo sea el nivel de debate que haya socialmente sobre esos temas. Y bueno, nosotros estamos planificando el censo, estamos en la prueba tecnológica, la iniciamos el 18 de septiembre. Les comento, esto es primicia para ustedes aquí, ya tenemos un 62% de cobertura. ¿Qué significa eso? Que ya el empadronador ya llegó al 62% de su carga de trabajo. A través de la tecnología que se ha implementado. Y ojalá podemos tener alguna entrevista a tenor igual. No, claro. Con los dashboards, ya los resultados directos en la plataforma. Con mucho gusto podemos coordinarla para la próxima semana, el próximo viernes. Perfecto. Porque sí es importante entender, porque es que, imagínense, hace cuánto tiempo no teníamos ya información, data y dura acerca, primero, de la cantidad de panameños que somos y segundo, de estos rasgos importantes que marcan la transformación de una población. Insisto, me llega otra pregunta acerca de cada cuánto tiempo se van a hacer estas encuestas de temas emergentes para ir estudiando la evolución en el panameño de estos temas tan sensibles. Todos los años. Todos los años aparecerá una encuesta. Una encuesta de este módulo ya permanente. Con los mismos temas y con temas nuevos, me imagino. Con los mismos temas. Yo les voy a comentar sin ánimos de asustarlos, porque por ahí lo dije y se asustó un periodista. Nosotros vamos a preguntar sobre el tema de la pena de muerte. Claro. Es bueno preguntar para ver qué piensa el panameño de la pena de muerte. También vamos a preguntar sobre la tolerancia de la migración. Ajá. Nosotros somos un país de movimiento migratorio, aquí pues, existe mucha migración y queremos ver el nivel de tolerancia. Sí, eso es muy interesante porque hay que reconocer que últimamente se ha producido unos brotes xenofóbicos palpables en la sociedad, ¿no? Desafortunadamente, porque Panamá siempre ha sido un crisol de raza y un sitio de paso, de migración, etcétera. Tenemos el Hub de las Américas aquí, entre otras cosas, el Canal de Panamá. Bueno,
Pero sí ha habido, y ese es un tema, ese sí es un tema. Pero mira que aquí me estaban comentando acerca de la tolerancia. A pesar de que el país se está presentando con un 92% de intereses religiosos, la tolerancia hacia los movimientos LGBTI y Q más muestra, como usted nos dijo, un 50%. O sea que no es, a pesar de que la mayoría, 9 de cada 10 panameños tiene una creencia religiosa, y de esos el 60% católico, un 20% evangélico. Entendemos que sí, a pesar de eso, hay una gran tolerancia porque la mitad de la población tolera a la comunidad LGTBI. O sea, ese es un elemento clave importante en esta discusión. ¿Tú sabes por qué, Atenógenes? Claro, cuando se van a los temas más profundos, nos damos cuenta que no reconocen esos derechos. ¿Sabes por qué la tolerancia? Y yo creo que hay que decirlo, porque el Papa Francisco ha marcado una diferencia. Puede ser. Notable. Puede ser. ¿No? Notable en la posición de la Iglesia con respecto a la tolerancia. Cuando él dijo, ¿quién soy yo para juzgarlos? Mandó un mensaje muy poderoso en ese sentido. Y también en la encuesta los que dicen que no tienen ningún tipo de creencias, que representan un 8% del total. Pareciera que fuese más, pero mire, es un 8% del total. Claro. Pero cuando traspolamos ese 8% a la cantidad que probablemente nosotros estamos por encima de 4 millones, es masa crítica sí, interesante. Claro. Sí. Y a lo mejor masa crítica que tiene acceso por esa posición a redes sociales, que tiene acceso también a opinar y puede estar creando una condición particular y un efecto particular en todos estos medios tecnológicos, digitales, nuevos, sobre todo en redes sociales, que pudiese estar quizás desviando o creando una falsa percepción acerca de lo que como país somos, porque esta encuesta como tal sí define y describe de forma mucho más amplia lo que el panameño realmente es, por lo menos es lo más próximo, más aún porque estas encuestas fueron cara a cara, ¿no? Exactamente, presencial, entrevistas directas en los hogares, y la tasa de rechazo fue bajísima, la gente estaba anuenta a contestar estas preguntas, este módulo, y bueno, es una primera investigación que hacemos. Creo que era muy necesaria, y nosotros estamos en un proceso de innovación, de verdaderamente preguntar lo que la sociedad quiere saber. Y también estos temas son importantes para la gestión de políticas públicas. Aquí hablábamos del tema de las guías metodológicas en educación, 70% está de acuerdo. Creo que es una necesidad y ahí se pueden trabajar proyectos, generar una política pública en el tema de la educación, digamos, a nivel de la educación sexual en la educación. Son encuestas institucionales, pero me preguntan si te van a tocar también temas políticos. Mucha gente dice que es interesada en que le pregunten si conoce a su representante de corregimiento, si conoce a su alcalde, a su diputado. Esos temas sí no se van a tocar. Bueno, nosotros estamos innovando y no se descarta. No se descarta. Preguntar también. Pero claro, porque ¿no? La función del Instituto Nacional de Estadística y Censo es recabar data de todos los temas. Políticos, económicos, sociales, ambientales, de todo tipo. Oiga, licenciado, una preguntita. Ahora que dijo que ya tenía el 62% del trabajo de cobertura realizado, ¿con base en eso han hecho proyecciones, ya con base en eso, de cuántos vamos a ser los panameños aproximadamente en el censo, los habitantes? Sí, nosotros ya tenemos proyecciones de cuántos panameños. Nosotros tenemos que visitar 1.600.000 viviendas, entre ellos condominio, que es lo complejo aquí en la ciudad de Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste. Nosotros tenemos ya proyecciones, mire, le voy a dar una que es una proyección muy conservadora. Nosotros esperamos encontrar 4.2 millones de habitantes. ¿Por qué? Si bien es cierto, en el 2010 tuvo toda la apertura de Crisol de Raza, teníamos proyectos de estados como por ejemplo el tercer juego de Esclusa, que demandó mucha mano de obra, el tema de la línea 1, la línea 2, proyectos de estado ambiciosos, el tema de la minería, el tema incluso de proyectos eléctricos. Eso hizo, digamos, de Panamá una vitrina de mucha población de países vecinos de llegar a ofrecer esa mano de obra. Y había esa flexibilidad de Crisol de Raza. Eso se mantuvo también en la administración del presidente Varela, pero cuando viene la pandemia, cuando muchas de estas personas quedaron desvinculadas, en donde tenían que pagar su apartamento, su casa, y no tenían esas corrientes de ingresos, dicen, mejor yo me voy para mi país, por lo menos allá tengo vivienda y no tengo que pagar, voy a donde un familiar, y salió mucha gente. Entonces esas variables hay que tenerlas, digamos, bien alineadas
para nosotros interesante su tener proyección. un dato muy cercano a la verdad, porque ciertamente nosotros lo que queremos es contarnos bien. No, claro. La última data real que tenemos del último censo bien hecho que se hizo fue en el año 2000, y en ese momento éramos 2.8 millones de panameños. Si usted dice que la proyección es llegar a tener 4.2 millones, implicaría un crecimiento poblacional de 1.4 millones en un periodo de 20 años, más o menos. Exacto, sí. Si así fuese, ¿no? Sí. Pero de la otra semana... 22 años. Sí, 22 años, exacto. Sí. La otra semana quedamos con el compromiso de que vamos a profundizar el tema de los censos. Por supuesto, venimos aquí y yo doy el password a una computadora y lo mostramos. Me gusta. Excelente. Lo felicito a esta metodología, me encantó. O sea, aquí vemos y a usted por su tiempo, porque hemos podido desmenuzar esta encuesta que es tan interesante y que muestra pues estos temas emergentes, como lo ha llamado la Contraloría. Son los temas sensitivos del país. Tenemos una pausa. Gracias, licenciado Moreno. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Samuel Moreno del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Para el otro viernes vamos a estar hablando entonces del censo y lo que se ha avanzado hasta ahora del censo y las proyecciones. Él incluso hasta nos dejó soltar una primicia de la proyección de cantidad de panameños que somos de aquí al próximo año. Yo creo que gracias por darnos hasta la primicia, licenciado. Muy bien. Nos vemos la otra semana. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, NCIS New Orleans. Hasta el lunes. Hasta el lunes.